25 sitios antiguos más misteriosos del mundo y de los que todavía no sabemos casi nada. En la memoria colectiva mundial se albergan muchos sitios de importancia histórica, algunos más reconocidos que otros, pero todos son igual de sorprendentes. La razón es que dejan en evidencia el ingenio que el ser humano ha tenido desde tiempos remotos, especialmente desde que empezó a vivir en sociedad. Sin embargo, muchos de esos emblemáticos sitios traen consigo una serie de enigmas para arqueólogos, antropólogos y otros expertos, quienes tratan de dar explicaciones a estas creaciones humanas y al uso que se les dio. Son tan sorprendentes para el hombre actual estas creaciones que dentro de sus explicaciones se aluden a teorías que apuntan a la ayuda de extraterrestres, aunque sin evidencia alguna sobre ello. Historia Incomprendida trae hoy una fascinante lista con los 25 sitios antiguos más misteriosos del mundo y de los que se desconocen algunos datos importantes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Esferas de piedra, Costa Rica. Al sur de Costa Rica, en el delta del Tiquís, están las esferas de piedra gigantes, que son obra de una civilización precolombina. La mayoría está hecha de gabbro, una roca que se origina a partir del magma fundido. Estas más de 500 rocas han sido erosionadas por el tiempo, pero aún muestran su sorprendente forma esférica. Varían en cuanto a su tamaño, el diámetro de algunas alcanza los 2 metros y el peso de unas 15 toneladas. Muchas de estas piedras datan del año 600 a.C. Incluso se afirma que varias son del 1500 a.C. De acuerdo con arqueólogos que se encargan de estudiar rocas antiguas, estas pudieron haber sido hechas usando piedras más pequeñas. El uso de esas rocas ha sido motivo de mitos y especulaciones. Algunas personas sin mayor experiencia sugieren que se emplearon con un fin astronómico. Otras piensan que pudieron señalar el camino a lugares de gran importancia para la civilización que las hizo. También se ha dicho que pudieran ser reliquias de la Atlántida. Según declaraciones de John W. Hobbs, antropólogo de la Universidad de Kansas, a J. Estor Daly en enero de 2016, el propósito de las esferas desapareció con el pueblo Chibcha, que, entre otras partes de América Central, pobló Costa Rica y que pereció tras la conquista de España. Número 2. Tumba de Qin Shi Huang, China. En Shanxi, China, en 1974, unos agricultores locales desenterraron accidentalmente el ejército de terracota de tamaño natural, el cual se creó para que defendiera en el más allá al emperador Qin Shi Huang, quien vivió entre el 259 y el 210 a.C. Los hombres excavaban para encontrar un pozo y, sin proponérselo, hicieron uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX y lo hicieron finalizado la Revolución Cultural de Mao Zedong. Aproximadamente a 1 milla al noreste del lugar del descubrimiento, hay un mausoleo piramidal donde están los restos del emperador, pero nadie ha accedido a esa cámara funeraria porque hace falta una tecnología que permita excavar con seguridad, ya que allí se concentran altos niveles de mercurio. Pero también hay documentos históricos en los que se registra que en el sitio fueron colocadas trampas para evitar que accedan al gran tesoro que se guarda allí. Esos documentos aportan datos sobre su construcción y del gran tesoro que alberga, y por ellos es que se sabe que esta es la tumba más opulenta que se ha construido en China. Hay quienes lo describen como un reino completo, un palacio subterráneo, formado por una red de cuevas y hasta con un drenaje de última generación para la época. Número 3. Stonehenge, Inglaterra. Este es uno de los monumentos prehistóricos más conocidos. Se trata de un anillo de piedras megalíticas, construido por pueblos primitivos hace 4000 años aproximadamente. El monumento se halla en Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra, y fue creado a partir de arenisca. Sin embargo, solo sobre estos datos iniciales es que tienen certeza los arqueólogos. Se desconoce el propósito real con el que fue construido y qué civilización prehistórica lo levantó. Hay teorías que plantean que pudo ser un templo religioso de curación o un observatorio astronómico desde el que monitoreaban los movimientos del Sol y la Luna. Número 4. Las líneas de Nazca, Perú. Estas líneas son una colección de geoglifos gigantes grabados en el suelo.
Son más de 1000 dibujos en los que hay líneas rectas, geométricas y representaciones pictóricas entre las que hay un colibrí, una orca, un lagarto y un mono. No parecen algo espectacular desde el suelo, pero desde las alturas son un espectáculo asombroso. Las líneas están a unos 400 kilómetros al sur de Lima, en la llanura costera de Perú, y fueron hechas por la cultura preincaica nazca, aproximadamente hace más de 2000 años. Se observaron por primera vez desde el aire en las décadas de 1920 y 1930, cuando aviones comerciales realizaban su vuelo. El enigma surge cuando se intenta dilucidar las razones de su construcción y si los nazcas podían ver su majestuosidad desde las alturas. Solo existen algunos supuestos sin mayor sustento, como que se trata de astrología antigua o de lugares en los que aterrizaban los extraterrestres. Incluso hay quienes sugieren que puede estar relacionadas con rituales del agua y la fertilidad. Algunos arqueólogos han sugerido que las líneas pueden ser parte de un método de comunicación ritual que los Nazca establecían con sus deidades, un supuesto que es catalogado como más probable que los antes expuestos. Número 5. La tumba de Cleopatra. Cleopatra VII es recordada por su innegable belleza, por su inteligencia y por sus amores. Cleopatra decidió suicidarse en el año 30 a.C., luego de la derrota que ella y Marco Antonio sufrieron de la mano de Octavio en el año 31 a.C., en la batalla naval de Actium. Cleopatra VII decidió quitarse la vida dejándose morder por una víbora áspid. Sin embargo, hay datos post-mortem que se desconocen, más allá de que fue enterrada junto a Marco Antonio. No se sabe en qué lugar exacto yacen sus restos. Algunos arqueólogos suponen que la tumba pudiera estar vacía debido a que en ese entonces eran comunes los robos a las fosas. Por años se ha afirmado que la tumba puede estar junto al templo de Taposiris Magna. No obstante, para el egiptólogo Zahi Hawass, esta hipótesis está errada. Para Hawass, incluso para otros expertos, hay indicios de que la tumba puede estar bajo el agua. Pero aunque se ha señalado que cada vez está más cerca el momento de este hallazgo, para algunos expertos, las posibilidades de tal acontecimiento son bajas. Número 6. Atlántida. Un evento catastrófico que ocurrió hace más de 10.000 años acabó con la mitológica ciudad. La historia de Atlántida es famosa por los textos de Platón, quien la situó enfrente a las columnas de Hércules, en un lugar que se ha atribuido al estrecho de Gibraltar, y que entonces indicaba el límite del mundo conocido. Atlántida es descrita como una gran potencia naval que dominó la Europa occidental y el extremo norte de África. Se ha especulado que ha sido hallada en las islas griegas, en Bahamas, en Cuba y hasta en Japón. Actualmente se sugiere que podría hallarse en España. La existencia de Atlántida y su ubicación real son motivos de debates entre los arqueólogos. Hay quienes catalogan de falsa la historia de Atlántida. La verdad es que casi nada en concreto se sabe de esta isla mitológica, y a pesar de eso, y por las tantas ruinas hundidas que alrededor del mundo han sido descubiertas, todavía sigue captando la atención y la imaginación popular. Número 7. Golfo de Cambay, India. En el año 2001 se halló en el Golfo de Cambay, frente a las costas de la India, una ciudad hundida. Este golfo con forma de trompeta tiene en la desembocadura entre Diu y Damán 190 kilómetros de ancho. No obstante, ese ancho se estrecha con rapidez hasta alcanzar los 24 kilómetros. De los rastros de la antigua ciudad se encontraron, empleando un sonar, canales y grandes edificios, entre otras estructuras hechas por la mano del hombre. También fue hallada una pieza de madera que al parecer data de unos 9500 años antes de Cristo. Asimismo se extrajeron del fondo fragmentos de cerámica y algunos artefactos. Hay expertos que opinan que de ser cierta la existencia de esta ciudad, superaría con mucho la cantidad de años de la que se considera hasta ahora la ciudad más antigua de la India. Número 8. Nam-Madol, isla de Pompey. Nam-Madol es una antigua ciudad en ruinas ubicada en la isla micronesia de Pompey. Se construyó con gigantes bloques de basalto sobre un arrecife de coral. Localmente, Nam-Madol significa espacio entre medias, y el escritor norteamericano Jen Ashby la llamó arrecife del cielo. También se conoce como Venecia del Pacífico, debido a que se extiende por 92 islotes construidos por el hombre sobre un arrecife de coral y que se conectan entre sí a través de canales. El estar levantada sobre un arrecife de coral es lo que ha hecho que surja una serie de enigmas. Se cree que sus edificios empezaron a construirse en el siglo XII después de Cristo y que tardó posiblemente unos 4 siglos en total, aunque los investigadores sugieren
que empezó a ser habitada mucho antes, entre los siglos I y II. Se estima que todas las piedras trasladadas allí equivalen a 750.000 toneladas métricas, por lo que resulta asombroso pensar cómo pudieron trasladarlas sin palancas, poleas ni metal. Hasta ahora nadie sabe con exactitud quiénes y cómo la construyeron, qué herramientas emplearon y de qué lugar extrajeron la piedra. Entre los expertos llama la atención cómo hicieron las columnas que se utilizaron para levantar el muro de Namadol. De acuerdo con una leyenda popeyana, a Namadol la construyeron los hechiceros gemelos, Olisipa y Olosofa. La leyenda también dice que para levantar las piedras de gran tamaño, los gemelos utilizaron un dragón volador. Número 9. Pirámides subterráneas, Italia. A pesar de que Orvieto ya era famosa por sus ruinas medievales, desde el 2011 ha llamado mucho más la atención de arqueólogos, porque debajo de la ciudad se hallaron unas ruinas que datan desde los tiempos de la antigua civilización de los etruscos, cuya existencia se ubica alrededor del 900 a.C. Mientras arqueólogos italianos y estadounidenses hacían excavaciones debajo de una bodega ubicada en Orvieto, encontraron túneles y cuevas cuyas paredes fueron levantadas en forma piramidal. Por su ubicación, nadie antes sabía de estas salas subterráneas y solo era visible la capa superior más moderna de estas construcciones. En gran parte, estas estructuras fueron rellenadas intencionalmente, pero siguen siendo desconocidas las razones. Cuando habían transcurrido 3 años del descubrimiento, todavía los arqueólogos seguían preguntándose qué era aquello, con qué llenaban esas pirámides. Hasta ahora solo han podido afirmar lo que no es. No se trata de una cantera porque revistieron muy bien las paredes, y debido a la carencia de evidencias de tratamientos hidráulicos, no puede tratarse de un pozo. Algunas fuentes afirman que podría haber por lo menos unas 5 de estas construcciones, y solo 2 de ellas han comenzado a ser excavadas. El proceso de excavación es lento y muy meticuloso. Hasta ahora, los arqueólogos han alcanzado unos 15 metros de profundidad. David B. George y sus colegas han descrito los hallazgos. Sabemos que el sitio fue sellado hacia finales del siglo V a.C. Parece haber sido un solo evento. De gran importancia es el número de inscripciones en lengua etrusca que hemos recuperado, más de 150. También estamos encontrando una interesante variedad de terracota arquitectónica decorativa. Claudio Bizzarri es uno de los expertos que trabaja en las excavaciones y ha señalado que la respuesta puede estar en las cavernas, pero aún falta mucho más para llegar hasta allí. Se sabe que era usual que los etruscos crearan muchos caminos y cámaras de cuevas, y que fueron una civilización muy sofisticada que se ubicó en el centro de Italia y que llevó a Europa y al Mediterráneo la escritura, el comercio, el arte y la metalurgia fina. Pero tras eventualmente mezclarse con el Imperio Romano, muy poca información quedó de su cultura. En este hallazgo también se han encontrado fragmentos de cerámica que datan del siglo V o VI a.C. Número 10. Isla de Pascua, Chile. Está situada en el Océano Pacífico Sur y pertenece a la República de Chile. Es uno de los sitios más aislados. Está aproximadamente a unos 3.800 kilómetros hacia el extremo oeste de América, pero la isla está envuelta en un misterio que los expertos tratan de descifrar. Todo comenzó en el siglo XVIII, cuando los primeros navegantes europeos dieron con ella y enseguida se percataron de cientos de moai, o enormes estatuas con forma humana, a lo largo de la superficie y después por toda la isla. Los enigmáticos monolitos de piedra han sido una especie de centinela del lugar durante cientos de años y pueden llegar a tener un peso de 50 toneladas. El número varía según la fuente que se consulte. Algunas hablan de que hay más de 900 y otras sitúan en más de 1000 la cantidad de estatuas de piedra. ¿Con qué fin fueron creadas? Con los rostros buscaban honrar a sus antepasados o a sus jefes para que los protegieran. Tampoco se sabe cómo se construyeron y de qué manera se colocaron en su posición. Número 11. Tikal, Guatemala. En las profundidades de la selva tropical de Guatemala se halla Tikal, donde yacen las ruinas de una ciudad maya que cubría un área de por lo menos unas 47 millas cuadradas. De la exuberante selva sobresalen los templos grises, entre los que destaca el templo de la serpiente de 2 cabezas, y del hemisferio occidental es una de las estructuras precolombinas más altas. También hay pirámides y palacios. Se estima que Tikal tuvo más de 60.000 habitantes, y es una de las ciudades precolombinas más grandes, que floreció entre los años 300 y 800 después de Cristo, y algunos expertos la catalogan como una de las ciudades más poderosas de Mesoamérica durante el año 600 después de Cristo.
En Tikal se desenterraron cosas muy interesantes que van desde canchas de pelotas hasta palacios y templos de pirámides escalonadas. La pregunta que se hacen los arqueólogos está relacionada con su declive, ya que al respecto hay muchos enigmas. Entre las incógnitas están, ¿fue una guerra, una enfermedad, la sequía o algo totalmente diferente? Número 12. Chichén Itzá, México. Alrededor del siglo VI después de Cristo, los mayas de la península de Yucatán fundaron Chichén Itzá. Allí había casas señoriales donde la élite de la ciudad pudo haber habitado. También está allí la cancha de pelota más grande de toda la región, en la que se ofrecían como sacrificio a los dioses. Asimismo se halló una gran variedad de pirámides escalonadas y un observatorio en el que, según arqueólogos, los astrónomos expertos de esa civilización seguían los movimientos de Venus. No se sabe si desapareció por una guerra interna, la deforestación, la sequía o la superpoblación. Número 13. Templos de Yantija, Malta. En medio del mar Mediterráneo se halló Gozo, una isla maltesa en la que están los templos de Yantija, que tienen una antigüedad de 5.500 años. Malta pasó una fase de aislamiento entre los años 3600 y 3000 a.C., en los que transcurría el periodo Yantija. Aunque ese aislamiento también se extendió entre el 3000 y el 2500 a.C., cuando transcurría el periodo Tarxian, por esa razón, Malta no tuvo en esos años mayor influencia del resto del mundo. Durante el periodo Yantija, se levantaron en Malta grandes construcciones megalíticas. Yantija es un vocablo maltés cuya traducción al español es gigante, y es que hay una leyenda local que afirma que una raza de gigantes es la responsable de la construcción de estos megalitos. Estos templos tienen megalitos que pueden llegar a superar las 5 toneladas de peso y los 5 metros de altura. Los arqueólogos creen que pudieron haber estado dedicados a un culto que se hacía para la fertilidad. Número 14. La Gran Esfinge de Giza, Egipto. Una estatua de piedra caliza está localizada a orillas del río Nilo, en la meseta de Giza, y es una representación de la invención egipcia. Es mitad león y mitad humano. Se ha afirmado que data aproximadamente del año 2500 a.C. y que se construyó durante el reinado del faraón Kefren. Pero la edad de la esfinge ha sido motivo de especulaciones. Para algunos historiadores, la estatua monolítica pudo haber sido construida hace unos 9000 años. La esfinge también es un enigma cuando se intenta dilucidar el papel que tiene en las profecías, el método que se siguió para su construcción y si está o no relacionada con las pirámides de Giza. También hay un debate sobre el rostro de la esfinge. En principio se dijo que era el de Kefren. No obstante, un detective neoyorquino experto en identificación aseguró en 1996 que el rostro tenía mayor coincidencia con el de Gedefre, el hermano mayor de Kefren. Número 15. Las pirámides de Giza, Egipto. Las famosas pirámides son las construcciones más antiguas y fascinantes de Egipto, también una de las más vetustas del mundo, con casi unos 5000 años de antigüedad. Es mucha la información que tienen los arqueólogos. Pero hay enigmas por resolver, como quién o quiénes las construyeron y por qué razón, además de qué técnicas o métodos emplearon. Y es que todavía llena de asombro cómo se cortaron, transportaron y colocaron perfectamente tantos bloques de piedra caliza y granito, sobre todo porque cada pieza de mampostería pesaba entre 2,3 y 2,5 toneladas, incluso las había de mayor tamaño. Solo en la Gran Pirámide se emplearon más de 2 millones de bloques de piedra caliza. Aún los expertos están descubriendo túneles y pozos en el interior de estas 3 pirámides. Número 16. Göbekli Tepe, Turquía. Considerado el lugar de culto más antiguo del planeta, está ubicado en la provincia de Şanlıurfa, una zona rural de Turquía. Su construcción ha sido atribuida a cazadores-recolectores de hace unos 11.500 años. Hoy los arqueólogos se preguntan cómo pudo ser construida en el Neolítico. Esos expertos creen que debe tratarse de una sociedad compleja por la forma en la que los pilares fueron dispuestos y decorados. Este monumental complejo ha desmoronado la tesis que gira en torno a la evolución de la civilización humana, la cual tenía el siguiente orden. Primero se asentaba en lugares permanentes, luego procedía a cultivar, finalmente construía templos. Pero este orden se ha cuestionado después de que en 1994 el alemán Klaus Schmidt descubriera Göbekli Tepe. Aquí hay evidencias que sugieren que quienes construyeron este antiguo santuario eran cazadores seminómadas. Y no solo eso, sino que es muy probable que no hayan tenido conocimiento sobre agricultura, ya que esta actividad se iniciaría en esa zona 5 siglos después.
Número 17. Kat Shebib, Jordania. Kat Shebib hoy es la ruina de una muralla de piedra muy antigua ubicada al sur de Jordania, con 150 kilómetros de largo si se suman los espolones y tramos del muro en paralelo. Los restos del muro se extienden de norte-noreste a sur-suroeste por el desierto del Jordán. Hay secciones en las que se ven muros dobles, es decir, dos muros que corren uno al lado del otro. También hay una parte en la que el muro se bifurca. De su existencia se supo por primera vez en 1948, gracias a un vuelo que hacía un embajador británico en Jordania, Sir Alec Kirkbride, y que se percató de la misteriosa y extensa línea de piedra que sin un propósito claro se prolongaba por la zona. Los arqueólogos creen que el muro no pudo alcanzar una altura superior de más de 1 metro y posiblemente medio metro de ancho. Hay otro aspecto interesante. Los arqueólogos hallaron unas 100 torres a lo largo del muro, con un diámetro de entre 2 y 4 metros. Ciertos datos sugieren que algunas de esas torres se construyeron cuando ya el muro estaba erigido. Las preguntas giran en torno a quién lo construyó, cuándo y con qué propósito. Además, hay preguntas sobre las torres. Se especula que pudieron ser usadas como refugio nocturno, aunque también se sugiere que se usaron como sitios de vigilancia. Número 18. Los Grandes Círculos, Jordania. Los Grandes Círculos es otra huella enigmática del pasado que se ubican en varias zonas de Jordania y que tienen desconcertados a arqueólogos. Estos 11 círculos de piedra están alejados entre sí, pero son muy parecidos. Tienen una antigüedad de 2000 años y la mayoría tiene un diámetro de 400 metros. Tienen paredes cortas y ninguno de ellos contaba originalmente con aberturas que permitieran el tránsito de personas o animales, lo cual descarta la hipótesis de que hayan podido usarse como antiguos corrales de ganado, y para entrar en ellos tuvieron que pasar sobre las tapias. La verdad es que hasta ahora los arqueólogos no precisan para qué se usaban. En un intento por descifrar el enigma, en Medio Oriente se están haciendo estudios en otras estructuras circulares de piedra. Número 19. Taulas menorquinas, España. Las taulas menorquinas se remontan a miles de años. Se calcula que entre el 1000 y el 300 a.C. Este monumento está compuesto por una piedra de soporte vertical y la corona en posición horizontal, con la que termina de tener la forma de la letra T. Los talayóticos habitaron la isla desde el año 2000 a.C., hasta que llegaron los romanos en el 125 a.C., y fueron quienes construyeron las taulas menorquinas. Sin embargo, ellos no dejaron ninguna documentación al respecto, ni de cómo y por qué las construyeron. Entre los supuestos se dice que las piedras podrían tener un valor astronómico. Incluso el arqueólogo Michael Hoskin ha asomado la idea de que las piedras eran parte de un culto curativo que se hacía en la antigüedad. Algunos suponen que este monumento puede estar relacionado con una deidad, así como lo que puede significar para los cristianos el símbolo de la cruz. La evidencia de que haya sido un lugar de culto se incrementa gracias al hallazgo de ánforas de vino y de fragmentos de huesos de animales que fueron sacrificados. No obstante, no se sabe a quién se adoraba o veneraba. También se halló una hoguera, que es una reminiscencia tanto a las fiestas dionisíacas de gran tradición en el Mediterráneo, como al solsticio de verano y a los inicios de las fiestas de San Juan. Otro de los supuestos plantea que estaba orientado a la constelación de Centauro, hipótesis que está en sintonía con la posibilidad de que haya sido usado como culto de curación. Número 20. Cuevas de Longyou, China. Cerca del pueblo de Xi'an-Beicun, en la provincia china de Zhejiang, están las cuevas Longyou. Su datación se sitúa durante la dinastía Qi, en el año 212 a.C., y fue en 1992 cuando por vez primera se supo de ellas. Desde su hallazgo se han dado con 24 cuevas hechas por el hombre, y una de ellas se ha convertido en atracción turística. Todas están muy bien conservadas. Lo que sorprende a los expertos es que su creación implicó un enorme esfuerzo, y hubo mucha precisión y cuidado con las esculturas y sus detalles. Las cuevas están talladas en piedra arenisca y cuentan con pilares espaciados uniformemente para sostener el techo. Se cree que se requerirían de 1000 personas que durante 6 años excaven los túneles de día y de noche. Lamentablemente no hay registros sobre su creación ni sobre el uso que se les daba. Se cree que por tratarse de un proyecto tan masivo, solo pudo ser creado por orden de un emperador. Número 21. Machu Picchu, Perú. En los brumosos picos de los Andes se halla Machu Picchu, un extenso complejo de piedras conformado por templos, palacios y otras edificaciones, además del sofisticado suministro de agua que idearon.
Hoy muchos se preguntan no solo por qué se construyó, sino por qué fue abandonado. Entre las hipótesis están las que plantean que a la realeza inca le sirvió como refugio y se derrumbó al poco tiempo de que allí llegaran los conquistadores. Pero las causas en sí siguen siendo debatidas entre los expertos. Se cree que el gobernante inca Pachacútec ordenó su construcción en el siglo XV, y a los arqueólogos les sorprende enormemente que haya sido construido sin que se emplearan la rueda, la argamasa o las herramientas de metal. Número 22. Angkor, Camboya. Angkor contó con casi 1 millón de habitantes y llegó a convertirse en el más inmenso complejo urbanístico del mundo preindustrial. El rey hindú Jayavarman II lo estableció y con el paso del tiempo, durante los siglos IX y XV, fue la capital del imperio Khmer. Actualmente la vegetación cubre las enormes esculturas y los templos, además de que imponentes árboles de higuera de Bengala dan sombra a los hermosos patios. La ciudad contó con un complejo sistema hidrológico del que hoy se evidencian los restos. Pero hay incógnitas, no se sabe las razones por las que cayó su ciudad, aunque se responsabiliza al cambio climático después de que se realizara un estudio recientemente. No obstante, hace falta más evidencias. Número 23. Skara Brae, Escocia. En las Islas Orcadas de Escocia, azotado por el viento y cubierto de musgo, se halla Skara Brae, el antiguo pueblo de piedra que fue fundado hace unos 5.000 años. Esta construcción consta de casas de piedra, las cuales se conservan muy bien, con excepción del techo. De hecho, es considerado uno de los lugares neolíticos mejor conservados en el continente europeo. Allí se encuentran los tocadores y las camas de piedra. También alberga el baño más antiguo en el territorio escocés. Skara Brae fue misteriosamente abandonada aproximadamente en el año 2500 a.C., y no hay evidencias de restos humanos que apunten a que la causa haya sido una guerra. Número 24. Pumapunku, Bolivia. En Bolivia, cerca del lago Titicaca, hay un sitio en el que se puede apreciar un trabajo en piedra que data del siglo VI después de Cristo y que no se parece a ninguno otro de esa época. Pumapunku es una ruina antigua cuyos bloques de piedra se cortaron con mucha precisión y en ángulos exactos para que encajaran perfectamente, como piezas de un rompecabezas, sin contar con los detalles que también con precisión se agregaron a las piedras. Es tanta la precisión entre los bloques de piedra que, después de transcurridos tantos siglos, no puede deslizarse entre ellos una hoja de afeitar. Se especula que pudo servir como centro espiritual y religioso. No se sabe por qué la cultura desapareció de manera tan abrupta en el año 1000 después de Cristo. Hoy sorprende a los expertos el solo hecho de pensar cómo rocas que pesan toneladas pudieron ser trasladadas al sitio desde una cantera que se ubica a un poco más de 96 kilómetros. Según estudios, no pudieron usarse árboles para hacer rodillos que movieran los bloques masivos, porque estas ruinas existen por encima de la línea de árboles. Tampoco hay consenso en cuanto al tiempo de las ruinas. Hay quienes hablan de 10.000 años, esto pese a la datación por carbono. El imperio de los incas conquistó el área en el siglo XV y Pumapunku pasó a ser parte de la cultura inca, al punto de que se concibió la idea de que allí fue donde Viracocha creó a todos los pueblos ancestrales y luego los envió para que poblaran el mundo. Número 25. Casa Grande Ruins. Casa Grande Ruins está en Arizona y se cree que este complejo, que hoy son ruinas prehistóricas, fue construido a inicios del siglo XIII y posiblemente estuvo rodeado alguna vez por un muro. Sus estructuras fueron hechas con adobe y, entre otras cosas, había una cancha de pelota. Sin embargo, hay varios enigmas. Por ejemplo, ¿para qué usaban el edificio central de 4 pisos? Tampoco se sabe en qué momento exacto fue abandonado, aunque fue mucho antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo. Actualmente es un parque nacional protegido por el gobierno federal y el edificio principal se le colocó un techo protector en 1930 que fue construido por los entonces trabajadores del Cuerpo de Conservación Civil. Hemos visto cómo el ingenio humano de otros tiempos deja asombrada a la humanidad actual, pero también la deja con muchas incógnitas que a través de estudios se están tratando de responder. Solo el tiempo dirá si será posible dar con las respuestas que pongan fin a las especulaciones y a tantos misterios. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estos 25 sitios antiguos más misteriosos del mundo y de los que todavía no sabemos casi nada.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.